aomx.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. ¿Qué tal, mis queridas amigas de Retos Femeninos? Bienvenidas. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Vamos a hablar sobre esas estrategias emergentes que en todas las familias podemos implementar, pues para pasar de una mejor manera la crisis y al fin salir fortalecidos de esta pandemia. Han pasado ya muchísimos meses. Las mamás que tienen que hacerla de asistentes pedagógicos están cansadas. Los niños también ya quisieran regresar acá a clases, la mayoría de ellos. Esta pandemia ha sido un poco traumática y lo peor de todo es que ha sido ya muy prolongada. Hay niños que están en preescolar, que casi que la mitad de su vida o la tercera parte de su vida se la han pasado en pandemia. Y ha habido muchos problemas y nos preguntamos, ¿este año será perdido? El otro día hablaba yo con una maestra y me decía, es que no sabemos cómo evaluar a los niños de escuelas públicas que han estado tomando sus clases por televisión. Y nos estamos enfrentando a ese problema. Y otra maestra me decía, híjole, los niños que van a salir muy mal preparados, porque por más ganas que le echemos nosotros los maestros, no estamos teniendo ese rapport con los niños, no estamos sabiendo si realmente están aprendiendo. Entonces, sí ha habido problemas. Las mamás están agotadas, agobiadas, desesperanzadas y desesperadas en algunas familias, en la mayoría de las familias, diría yo. Por otro lado, hemos valorado tremendamente la labor y la tarea y la misión de los maestros, de los psicólogos, de todos los que están detrás para que un niño aprenda y un niño vaya por la vida siendo pues una persona que a su edad va adquiriendo conocimientos y va viviendo esas etapas de la manera más normal y lo más feliz posible. De acuerdo a estos tiempos que estamos viviendo, no se está pudiendo hacer. Por eso es que le he pedido al psicólogo Ángel Martínez que nos guíe. Él trabaja con niños, él trabaja con familias que tienen hijos con problemas de déficit de atención e hiperactividad. Él es egresado de la Universidad Veracruzana como psicólogo en 1989. Es el psicólogo en el servicio de los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar en los CAPEP desde el año 1995. Es coordinador del programa de asesoramiento para padres, madres de familia y docentes de hijos, alumnos con este trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Así es de que, queridos amigos, los dejo con la presencia de Ángel Martínez, a quien le agradezco muchísimo que haya aceptado la entrevista. Y hasta donde está, lo saludamos muchísimo. ¿Estás en Jalapa, Ángel, o en dónde? Así es, Julieta. Buenas tardes. Primero que nada, un gusto saludarte, saludar a tu audiencia y agradecer, primero que nada, la invitación a poder compartir nuestra experiencia y lo que Dios nos ha regalado en esta bella profesión de la psicología y la psicomotricidad para trabajar con nuestros niños. Efectivamente, estamos en la ciudad de Jalapa, Veracruz, ¿verdad? La capital del estado, Jarocho. Desde acá es donde trabajamos y aportamos nuestro conocimiento, pues a tratar de mejorar las condiciones que en estos tiempos de pandemia, de aislamiento, nos ha tocado vivir. Una experiencia que puede ser traumática para muchas personas, triste para otras un momento de encuentro consigo mismo y para otras una oportunidad de poder mejorar aquello que necesitamos mejorar.
Así es. ¿Cuál sería, Ángel, tu primer diagnóstico? O sea, en aquel momento, marzo del año 2020, se cierran las escuelas, en que nos ponen en confinamiento. ¿Qué dijiste? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué te imaginaste que iba a pasar con las familias? Y a 11 meses, casi 12 meses, ¿cuál sería ese diagnóstico que nos pudieras ofrecer de lo que está pasando, Ángel, en las familias? Bueno, pues mira, más que un diagnóstico al inicio, yo creo que a mí me pasó lo que a muchos compañeros y compañeras y madres de familia, padres, pues nos agarró de sorpresa, ¿no? Finalmente, no estábamos preparados para esta cuestión de poder enfrentar una situación de esta índole. Yo al principio pensé que no iba a durar tanto, ¿no? Dije, bueno, pues sí, ahorita en el periodo vacacional, ¿verdad? Nos aíslan, etcétera. Pero después, bueno, vamos a regresar. Incluso con algunos compañeros docentes, pues algunos que estaban como muy informados, más que yo, pues decían que no, que esto iba a tardar muchísimo y que yo les decía, no. A lo mejor es en abril, no, en mayo, decía yo, no, y así me fui, ¿no? De hecho, a mí me molestó, quiero ser honesto en ese sentido, como docente y como padre de familia. Tengo 3 hijas y un hijo, 3 universitarios y una adolescente en secundaria. O sea, a mí me molestó regresar en este sistema virtual, más allá por mi trabajo, por ellos, ¿no? Entonces, pues fue así como de repente una sacudida de decir, a ver, sí nos vamos a quedar en virtual, sí ya no van a ir ahorita a la escuela, y fue un cuestionarme como padre y como docente, ¿no? ¿Qué pienso? ¿Cuál sería actualmente mi diagnóstico? Bueno, pues creo que es multifactorial esto. Es decir, primero, hay familias cansadas, familias estresadas, familias pues enojadas, molestas. Hay familias que se están desintegrando por esa convivencia, ¿no? Porque para bien o para mal, no estábamos acostumbrados a convivir tanto tiempo juntos, ¿no? Me he topado con familias que dicen, es que pues yo me salía a las 6 de la mañana a trabajar y regresaba yo hasta las 10 de la noche, el papá, la mamá a veces, y pues ya nada más llegaba yo a saludar o a dormir al hijo más pequeño, etcétera, y así de lunes a viernes y luego sábados y domingos, pues al quehacer. Entonces no estábamos acostumbrados a convivir tanto tiempo, ¿no? A estar junto a la esposa, el esposo, los hijos, la abuelita que vive con la familia. Y eso generó, a veces, en lugar de acercamiento, distanciamiento. También existen las otras familias que, pues, han sido ingeniosas, creativas, donde han logrado establecer dinámicas de vida en beneficio de la misma familia y se han fortalecido. Otras familias han encontrado formas diferentes de vivir estos momentos, ¿no? Es decir, hay un conglomerado, una diversidad de formas de afrontar esta situación a nivel familiar. Y el diagnóstico es que tenemos que seguir en este sentido, ¿no? Así es, pero ¿tú qué dirías, Ángel, como psicólogo, qué es normal a estas alturas sentir? O sea, ¿y qué podríamos empezar a sospechar de algunos desequilibrios mentales a los que sí tendríamos que ponerle más atención? Bueno, más que utilizar el término normal, Julieta, porque bueno, ahora ya no lo usamos en este sentido los psiquiatras, los psicólogos, ¿no? Sino yo diría, lo más común que me encuentro, pues es en función de la situación que viven las familias por acá, por este lado del país, ¿verdad? Y de mi entorno cercano, que es el que conozco, pues hay enojos. Precisamente hoy en la mañana teníamos una reunión. Digo teníamos porque conformamos en CAPEP equipos de trabajo.
en mi caso el psicólogo, con la maestra de aprendizaje, la trabajadora social, y nos reunimos periódicamente, en el caso de nosotros, con un grupo de padres que sus hijos tienen esta condición del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y entonces una mamá nos platicaba que ella está muy angustiada, por ejemplo, porque su hijo está mostrando conductas ahora como de enojo, de molestia, ¿no? Que incluso decía, ya no es el mismo niño que yo lo veía hace unos meses, ¿no? Otra mamá decía, pues es que el mío como que de repente se estresa y explota, ¿no? Entonces, ¿y qué entonces encontramos en los padres de familia, por ejemplo? Sí encontramos angustia, encontramos grandes temores. Hay padres de familia que nos dicen en las reuniones, yo ni crean que voy a regresar a mi hijo a la escuela, ¿no? Y si lo regreso, va a ser protegido, por ejemplo, ¿no? Por si no saben, bueno, acá el estado de Veracruz, desde la semana pasada inició el proceso de vacunación a los maestros, ¿no? Y bueno, para muchos eso fue como, wow, ya tenemos la vacuna, ¿no? Pero bueno, eso no es todo, ¿no? Eso ya no te dice, pues ya no vas a tener nada o no va a suceder absolutamente nada. Pero también, ¿cómo afrontas esto? Pues hay miedos, hay temores, ¿no? Sí hay desequilibrios emocionales, ¿no? Hay un enojo a veces contra esta sociedad, hay un enojo contra el gobierno, obviamente, más allá de las responsabilidades o no que tenga el gobierno, ya eso ya será asunto de otro tema, pero hay un enojo contra los que gobiernan, ¿no? Y esto, yo estoy seguro, haciendo un paréntesis, se va a ver reflejado en las próximas elecciones, ¿no? Hay un enojo, repito, con la misma familia, ¿no? Ha habido personas, ¿no? Que, pues que se entristecen tanto de no poder convivir, de no salir, que pues caen en un diagnóstico de depresión, por ejemplo, ¿no? Ya dado por un especialista en la materia como es un psiquiatra y que recomendados con medicamentos, ¿no? También hay compañeros docentes y compañeros especialistas en psicología, en psiquiatría, que atienden desde casa porque también no quieren contactos. Es decir, hay todo un desequilibrio, no solo emocional, sino también en las cuestiones sociales, en las cuestiones donde nos fortalecemos. Y fíjate, Julieta, curioso y chistoso, ¿no? Somos seres gregarios, ¿no? Somos seres que estamos hechos para vivir en comunidad, sí, en grupo, ¿no? Familia. Y bueno, pues ahora nos han dicho, no, quédate en casa. Y entonces ha habido otra serie de situaciones como una gran baja en nuestro sistema inmunológico, ¿no? Que afecta de una manera considerable a la salud en general. Sí. Esas son las cuestiones. Sí, y además, como decías tú, Ángel, no tenemos todavía para cuándo. Hay planes de que regresen los niños a la escuela, pero no sabemos si esto también va a resultar. ¿Cómo los van a recibir los maestros? ¿Cómo van a evaluar? ¿Cómo van a saber a quién, no? A quién le van a pasar del grado y quién va a necesitar un refuerzo? ¿Cómo se va a ver reflejada esta falla en la educación, digamos, en unos 10 años, cuando los niños de primaria estén en profesional, o cuando los niños de preparatoria ya hayan salido de sus carreras profesionales? Si de por sí la calidad de la educación tenía mucho que desear en México, bien dicen que hay una crisis sanitaria muy importante, hay una crisis económica terrible, una crisis de empleo, una crisis social, como tú bien lo dijiste, Ángel, pero también una crisis educativa. Y que a lo mejor no en esta generación. Esta generación va a ser una generación que va a tener una brecha, posiblemente, si no nos ponemos las pilas, y si los maestros, si los programas de educación pública, etcétera, no se ponen las pilas, son un poquito más exigentes, dentro de todo, dentro de esta incapacidad. Bueno, lo primero que se les ocurrió, no cerrar las escuelas, o sea, no cerrar la educación. Se cerraron las escuelas, pero había que seguir educando. ¿Cómo? O sea, si en muchos
familias no hay el recurso para tener una computadora, para tener internet. Muchos lo están haciendo con el celular de la mamá, muchos niños. Otros están simplemente siguiendo las clases por televisión. Entonces, a ver, se va a formar una brecha entre los que fueron educados antes de la pandemia y después de la pandemia. Si esto se prolonga, o sea, ¿qué va a pasar? Todavía hay como muchos cuestionamientos que no sabemos hacia dónde nos va a llevar esta crisis educativa, cuáles van a ser las consecuencias, cómo se va a poder revertir, cuáles son los planes educativos que se van a tener que transformar para que los niños aprovechen. Si bien han estado muy desaprovechados todos estos meses, pues ¿cómo hacerle para aprovechar? Ya de por sí a mí me causaba tanta curiosidad, Ángela, no sé si a ti, ver alumnos en profesional que estaban muy mal preparados, que no tenían todavía su comprensión lectora, que no tenían, que ni siquiera las, digamos, la redacción, ya no, digamos, la ortografía, las operaciones no matemáticas, sino aritméticas, con una tremenda deficiencia en los sistemas públicos de educación. Y ahora a mí me preocupa muchísimo, porque si lo que saca adelante a los países es la educación, pues con este tropiezo, con este boquete tan grande de tantos meses, ¿cómo le vamos a poder hacer? ¿A ti qué se te ocurre? ¿Cómo salvar a los niños de esta generación de lo que están viviendo? Muy interesante lo que planteas, Julieta, porque pues creo que es una situación, yo no voy a decir nada que no sea cierto y no estoy descubriendo el hilo negro con lo que acabas de mencionar, ¿no? Nuestro sistema educativo tiene grandes lagunas, ¿no? Tiene grandes grietas. Nos ocupamos o nos preocupamos, porque creo que eso es la palabra más correcta, desde el gobierno, ¿no? En que el niño aprenda a leer y escribir y sume ¿no? Y reste. En preescolar es así como, es todo lo que tiene que hacer el niño, ¿no? Que a nivel mental pueda sumar, restar. Cuando nos olvidamos, y no por la pandemia, sino en general, desde antes, porque el niño sea feliz, ¿no? Cuando una persona le encuentra sentido a su vida, cuando una persona lo que hace le da elementos de vivencia, de alegría, de felicidad, de disfrute, ¿verdad? Pues a lo mejor puedo no tener un sueldazo de X cantidad, como dijera cierto candidato a la gubernatura de X estado, ¿no? Vives con 50,000 pesos, ¿no? En fin. ¿Y eso qué? O sea, pero lo que hago me dice, me muestra la felicidad. Yo en ese sentido me acuerdo mucho, y perdón que hable en primera persona, me acuerdo de mi señora madre. Ella solamente en aquel entonces estudió la primaria y luego estudió la academia, porque ella soñaba con ser secretaria, no conocía una máquina de escribir, pero ella soñaba con ser secretaria. Y efectivamente, fue secretaria toda su vida, ¿no? Y ella era feliz, ella podía trabajar hasta 24 horas seguidas, porque trabajaba en el sindicato de maestros, y era feliz en lo que hacía, y ella una vez me lo compartió. Yo soy feliz sentándome atrás de una máquina de escribir, ¿no? Ese es el sentido de vida, ¿no? Entonces, nuestro sistema educativo se ocupa más de otras cosas que realmente lo más importante. Si nosotros vemos en función de otros países, más allá de los niveles primero, segundo, tercer mundistas, ¿verdad? Sino cómo ellos trabajan a su gente, a sus alumnos, a sus personas que van el día de mañana incluso a dirigir a ese país. Es totalmente diferente, ¿no? Los hacen personas pensantes, analíticos, reflexivos, personas que defienden su postura, que dan razón del por qué y para qué dicen lo que dicen o hacen lo que hacen, ¿no? Y en nuestro país, pues, tenemos efectivamente lo que tú has dicho, Julieta, ¿no? Unas grandes lagunas y grietas que vemos a nivel universitario. Yo fui más de 10 años profesor de universidades particulares acá en Jalapa, y efectivamente me tropezaba con todas esas vicisitudes que tú acabas de mencionar. Y yo me pregunté, bueno, ¿cómo llegaste hasta aquí? O sea, me escribes, y esa ortografía que es tan simple a veces,
¿cómo es posible que hayas pasado por la primaria, la secundaria y la prepa? Y me llegas aquí y me escribes tan mal, amigo. ¿Cómo es posible que te doy una cuartilla para que la leas y me digas 4 o 5 conceptos básicos y no sepas hacerlo, ¿no? Y bueno, mi esposa es docente de la Universidad Veracruzana en la carrera de pedagogía y se encuentra con esas mismas cuestiones, ¿no? Y me decía un día, es que vienen desde familia, efectivamente, ¿no? Las familias también carecemos de ser formadoras, porque nada más damos instrucciones que sigan. Hace rato en esta reunión decía una mamá, es que yo le digo a mi hijo que se ponga la pijama y no se la quiere poner, que coma y no quiere. Y yo le decía, a ver, fulanita, ¿qué es lo que quieres? ¿Un hijo o un robot? Que te siga una instrucción y ya, eres feliz. O sea, eso te va a hacer feliz que tú le digas, ponte la pijama, se la puso, ya está mamá, come, ya está mamá. Entonces, este es un proyecto de vida que debemos hacer en familia. A ver, ¿cómo vislumbro a mi hijo? Desde el momento mismo en que yo sé que voy a ser padre, ¿cómo lo vislumbro? ¿Cómo empiezo a soñar con él, pero no para que cumpla mis antojos y mis... No, que cumpla los suyos, pero yo soy alguien que lo va a guiar, voy a ser el faro que le va a dar luz y él tendrá que seguir su camino y se va a equivocar, etcétera. Pero las familias también a veces carecemos de estos conceptos, ¿no? Los maestros ya no nos volvemos formadores tampoco, ¿no? Sino informadores, porque tenemos, y bien lo decías, tenemos que llenar formatos, tenemos que cubrir horario, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, porque nos dicen una cosa al iniciar el ciclo escolar y durante los consejos técnicos nos dan otros temas y siempre sobre lo mismo. Se supone que debemos de trabajar la habilidad emocional. Decías tú, muy interesante tu comentario, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas generaciones? Mira, va a depender mucho de la familia que tiene el niño, una. Y dos, de las herramientas con que la vida o con que Dios le dotó a ese niño para ser resiliente, ¿no? Y qué visión vamos a tener los demás, el entorno socioafectivo y educativo, con relación a estas generaciones que les ha tocado vivir esto. Me decía un padre de familia ahorita en la mañana, es que mi hijo es el primer año que va al jardín. Dice, bueno, va, es un decir, porque pues él ha pasado en la casa, no ha socializado, es un niño de primer año con una condición de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, no sabe cómo relacionarse con los niños, ¿no? Pues bueno, señor, hay que sacar adelante. A ver, hay que desarrollar habilidades, hay que conocer al hijo, hay que buscarle para qué es bueno, porque esa es otra cosa. A esta generación hay que buscarle para qué es bueno, como la generación que hablan ahora de cristal, ¿no? Ok, sí, son estos, sí, pero a ver, centrémonos en la parte positiva del ser humano, en la parte creativa, ¿no? Yo tengo con otros compañeros por ahí un programa donde trabajamos, sí, el TDAH, pero a partir de las habilidades y aptitudes sobresalientes. Sí, tu hijo se mueve mucho, pero ese moverse mucho, ¿para qué le sirve? Para jugar fútbol, para hacer deporte, para bailar, para... Es decir, lo mismo tenemos que hacer con esta situación de la generación que le ha tocado vivir esto. Y eso le va a ayudar, ¿verdad? En la medida en que yo no me centre en lo negativo, sino más bien, a ver, en las fortalezas de la persona, le va a ayudar para ser mejor, para superar. Y en la medida en que yo lo pueda dotar de elementos que le ayuden a motivarse, va a poder salir adelante. Me puedo quedar en lo catastrófico, ahí sí. Pero yo en lo particular, y también en la práctica privada lo hago con mis pacientes, vamos a buscar la parte positiva de esta situación. Leía yo hace rato, no todos los días son buenos, pero todos los días tienen algo bueno, ¿no? Claro, claro. Además de encontrarle a cada hijo para qué es bueno, aún teniendo defectos, aún en la adversidad, algo bueno podemos extraer. Decías, los niños con hiperactividad se mueven muchísimo. Bueno, pues a lo mejor es bueno para los deportes, a lo mejor es bueno para, no sé, algo que requiere el movimiento, para bailar o para así. A cada niño hay que encontrarle sus propias
fortalezas. Los papás nos tenemos que dar a la tarea. O sea, yo sé que muchos ahorita están súper agobiados porque entre el trabajo fuera, muchos trabajos presenciales, pero acompañar a los niños a su educación y eso. Pero, a ver, ¿cómo encontrar el tiempo? ¿Cómo organizarte? Tú tienes 4 hijos, has sacado adelante a 4 hijos. ¿Cómo tu esposa trabaja, tú también? ¿Cómo organizarnos para formar su mente y su corazón? Porque a mí me da mucha preocupación que cada vez más los psicólogos nos dicen que de los 0 a los 7 años los niños forman su personalidad. ¿Y quiénes son muy importantes para formar la personalidad? Los papás. ¿Qué está en nosotros, papás? ¿Qué sí podemos hacer para que nuestros hijos sean seguros, encuentren su cauce, no escondan sus talentos y sus dones? ¿Qué podemos hacer para que esos niños vivan una niñez feliz, pero aparte desarrollen esa potencialidad que traen, Ángel? Excelente, nuevamente el comentario, Julieta. Mira, lo primero, y es algo que yo recalco en los talleres que comparto con los padres de familia, lo primero es no dejar de amarlos. Es lo primeritito, ¿no? Para mí es fundamental, y por experiencia profesional y por experiencia de padre de familia, es amar a tu hijo, a tu hija. Tal cual es, tal como es, con lo que tiene, con lo que carece, con lo que le gusta, etc. Luego, una vez que yo te amo, ¿no? Tengo que poner muy enfáticamente mis ojos en ti para observarte. Tengo que agarrar y darme un ladito y abrir mi oreja y hacerla grandísima para escucharte. Dice por ahí Salvador Gómez en una de sus prédicas que Dios nos dio 2 oídos y una boca para hablar menos y escuchar más. Y ese es un sentido de vida que tenemos que aprender. Luego, también me parece importante hacer un proyecto de vida para cada hijo, de forma diferente. Hay papás que me dicen, es que yo le quiero dar lo mismo al que le di el primero que le di el segundo. No, yo creo que no es así. Digo, porque cada persona es diferente y tiene necesidades diferentes. A lo mejor al primero tenía que ir a una escuela pública y al segundo, por X o Y, tenía que ir a una escuela particular. Y no estás dándole más a uno que a otro. Le estás dando diferente, ¿no? Entonces, aprender esa parte de diferenciar a nuestros hijos desde ellos mismos, no ponerlos a competir, no. Darles los elementos necesarios. Como padre de familia te puedo decir, llegaron en un lapso de 4 años, llegaron 3 hijos, ¿no? Cada 2 años, mi mujer es de estas que se aventó 3 cesáreas en 4 años. Y bueno, pues llegó el momento que ella tenía que trabajar, entonces yo cargaba con los 3 por la tarde, ¿no? 2 niñas y un varón. Y entonces, pues, a mí siempre me ha gustado el deporte, siempre me ha gustado la música. Entonces yo, desde que supe que venía el primero, dije, pues, quiero encajonarlo por ahí para que el día de mañana yo no tenga que pagar terapias con psicólogos o con alguien para que lo saque de sus problemas, sino el deporte, la música, etcétera, le dé esto. Y entonces, bueno, desde pequeños yo los llevé a esto, ¿no? Hay quien lo puede llevar a pintura, teatro, es decir, búscale. Y con los míos repasé béisbol, fútbol, básquetbol, karate, taekwondo, natación, atletismo, básquetbol otra vez, música, teatro. Anduvimos y de repente nos quedábamos 1 mes, de repente 2 meses. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay que buscar y no hay que desesperarse. Actualmente los 3 universitarios, ¿verdad? 2 practican deporte, el básquetbol, son parte de la selección de aquí de la Universidad Veracruzana, y la otra hija es fotógrafa, ¿no? O está en esta carrera de fotografía y bueno, algo que les inculcamos su madre y yo también desde que venían en el vientre fue conocer a Dios, amar a Dios, integrarlos al trabajo o a la experiencia de un Dios de amor
Yo recuerdo que cuando venía el hijo mayor en el vientre, me acerqué con mi párroco, en aquel entonces el padre Quintín, y le decía yo, padre, ¿cómo le hago ahora que nazca para que sepa quién es Dios y que Dios lo ama? Me interesa mucho eso, padre. Entonces se me quedó viendo, señor muy serio, muy seco. Me dijo, a ver, Ángel, ¿tú amas a Chivis? Así le dice a mi esposa. Sí, padre, pues yo la amo, usted sabe, usted nos casó, babá. ¿Ella te ama? Sí, ok. Demuéstrenselo diariamente y no tendrán que hablarle de teología al niño. Esa es parte importante en nuestras familias también, ¿no? Es decir, ¿cómo te digo a ti, hijo, que te amo si no amo a tu mamá, a tu papá? ¿Cómo te digo que te respeto si no respeto a tu papá o a tu mamá? ¿Me explico? Entonces, todo esto es lo que nos toca a los padres de familia trabajar para ir encauzando a los hijos, para ir detectando, observándolos, escuchándolos, estar cerca de ellos. Yo sé que muchos padres y madres que pueden estar escuchando esto tengan mucho trabajo y mucho tiempo laboral, pero hay que hacerse el espacio. Hay que dialogar con la pareja, hay que tomar acuerdos. A veces no estamos de acuerdo los padres en cómo hacer las cosas. Mi mujer dice para la izquierda, yo digo para la derecha, ¿no? Entonces hay que llegar a acuerdos. Yo prefiero llegar a un buen acuerdo y no tener la razón. Que tener la razón no me sirve de nada. Entonces mejor tenemos un buen acuerdo, ¿no? Para que nuestros hijos caminen por senderos seguros. Hay un libro por ahí que recomiendo que puedan leer, de Julia Borbolla, ¿no? Hijos fuertes, ¿no? Hijos fuertes, y da por ahí una receta de 20 ingredientes con estrategias claras y precisas para trabajar con los hijos. Pero yo digo, ámalos, respétalos y acércalos a Dios. Ámalos, respétalos y acércalos a Dios, a la espiritualidad, a saber que esta vida no se acaba aquí, y que hay algo que a lo mejor no podemos ver, que incluso no podríamos entender, pero que ahí está, ¿no? Y esto que dices, la buena relación entre los padres, qué mejor regalo, Ángel, le podemos dar a nuestros hijos que vernos que nos queremos, que nos respetamos, que llegamos a acuerdos y que a pesar de las diferencias, ahí estamos. Qué maravilla, porque ve todo lo que le estás enseñando, amor, respeto, solidaridad, inteligencia emocional. Desgraciadamente, esta pandemia ha dejado muchos rastros en las familias de discordia, de separación. Y los niños son los que no están pudiendo comprender. Y tú sabes que muchos niños, tú como psicólogo, sabes que muchos niños no lo expresan, no expresan su tristeza, su depresión, su descontento, su angustia, su miedo, su enojo, sino por las actitudes, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si no nos hemos dado la tarea de conocer profundamente a nuestros hijos? Cuando tú los conoces, más o menos intuyes las reacciones, ¿no? Estímulo, reacción. Y a veces, como no convivimos con ellos, tú decías algo importante, lo que más peso le tenemos que poner es a la convivencia. ¿Cómo estamos conviviendo? Cuando convivimos, estamos dando instrucciones, decías, estamos sacando lo mejor de ellos mismos, porque eso realmente es educar. Entonces, creo que aquí hay muchos elementos que nos estás dejando de reflexión. ¿Cómo me llevo con mi pareja? Me he dado la tarea de conocerlo, lo acepto, todo el tiempo le estoy dando instrucciones. Porque hay que sembrar en primavera, dicen por ahí, cuando los niños están chiquitos. Y dijiste otra cosa importante, cada hijo es diferente. A cada hijo hay que darle lo suyo. Hay que ver para qué son buenos, desarrollar esos dones y talentos. Fíjate todo lo que nos has dicho. Yo aquí tomo nota, y te seguimos escuchando. ¿Cuáles son esas estrategias que como padres, sobre todo en pandemia, podemos ir implementando para tener esos hijos sanos mentalmente, para que no vayan a caer en estas cosas que hemos estado viendo cada vez a más tempranas edades? Ángel, tú lo sabes bien como psicólogo,
de actitudes autodestructivas, por ejemplo. Porque antes eran pues, los pleitos con los hermanos y a lo mejor pues, las malas compañías y los papás teníamos que estar un poco lidiando con eso. Pero ahora son un montón de falsos estímulos, incluso en los medios electrónicos, a través del internet, a los que nuestros hijos están expuestos. Mira, Julieta, dar una receta de estrategias y de técnicas, pues puede resultar hasta cierto punto hasta sencillo y simple, ¿no? Hay mucha gente experta que ha escrito libros y una serie de manuales, ¿no? Donde hablan de cómo y juegos. Y sí funcionan, ¿no? Sí funcionan y están ahí por algo y para algo. Pero lo cierto es que una estrategia o una manera en que yo voy a acercar a mi hijo a ser una persona resiliente, motivada, con elementos que le ayudan, pues es el ver cómo me trato con mi pareja, con mi esposa, con mi esposo, ¿no? Porque la primera, visto desde un punto de vista religioso, yo soy católico, ¿verdad? Visto desde esta parte espiritual, desde esta experiencia de fe, la primera iglesia que vive el niño, la primera comunidad desde el punto de vista más político, sociológico, pues es la familia, ¿no? Es ahí. Tú decías hace rato, los primeros 6 años, dicen los psicólogos, sí, efectivamente, hay una serie de elementos que se proporcionan, ¿no? Y sería un poquito largo extenderme en eso. Es cierto, sí es cierto. Pero también es cierto que conforme vamos creciendo y vamos avanzando, vamos también tomando nuestras responsabilidades de ahora cómo me conduzco y me manejo, ¿no? Yo, por ejemplo, a los 23 años yo no podría permitirle a mi hijo, ¿no? Que diga, es que porque tú no me diste a los 6 años esto, ahora yo soy, espérame tantito, ya tienes 23 años, mi amor, ya tomas decisiones, ¿no? Entonces, esa parte es importante que la sepamos. Entonces, sí, ¿qué te estoy dando ahorita, hijo? En casa, ¿qué hacemos tu mamá y yo? O si es madre soltera o padre soltero, o vive con la abuelita, con el abuelito, porque también se dan estas cuestiones, el tío, ¿verdad? El padrino de bautizo se quedó con él, etcétera. ¿Cómo le hacemos? Crea un ambiente familiar acorde a lo que eres, a tus ideas, a tus sentimientos y emociones de amor, ¿no? No hablemos de religión, hablemos de amor. Hablemos de posturas donde yo te veo con ojos de este ser es mío, es para mí, te quiero y te amo. Y a partir de eso, ¿verdad? Creo en ti, ¿no? Es decir, en estos periodos de encierro, hay familias que no han salido de verdad en todos estos 12 meses que llevamos. Yo conozco algunas. No han salido. Bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, pues a lo mejor efectivamente, como dicen por ahí en los memes que aparecen en las redes sociales, ¿no? Pues entonces la sala la convierto a lo mejor en un río. Sobre todo si tengo niños pequeños, me va a ser más fácil, ¿no? Que con mi adolescente que me va a decir, ay, papá, un río, ¿no? Que hay que ver las etapas. A lo mejor la cocina la voy a convertir en un campo de batalla donde vamos a jugar en algo. Es decir, ¿qué creativo soy? Porque si nos vamos al otro extremo, para las familias que se han quedado, o los padres de familia que se han quedado sin trabajo, por ejemplo, muchos han sido creativos y le han puesto un negocio, le han buscado por otro lado. O sea, no voy a dejar a mis hijos sin comer, ¿verdad? Pues, ¿por qué tendría que dejar a mis hijos sin ser felices? ¿No? Sin disfrutar de la alegría. Entonces, tengo que hacerlo, ¿no? A lo mejor inventamos un cine o un autocine en la sala de nuestra casa, ¿no? A lo mejor ponemos papel craft por toda la casa y ahí vamos pintando y escribiendo cosas felices que nos van pasando durante los días, ¿no? Y al llegar la semana lo platicamos y compartimos y decimos, ¿no? Y nos expresamos y vamos entendiendo que cada quien va viviendo su día, ¿no?
Si podemos o tenemos un patio, pues a lo mejor creamos una cancha de fútbol o de básquet o de vóley, o si tenemos una alberca inflable, nos metemos a nadar en un día caluroso. Cosas hay, ¿no? A lo mejor tengo que hacer pelotas de papel y enrollarlas con un Durex y con eso nos vamos a dar de pelotazos y guerritas. Pero tengo que ser yo creativo e invitar a mis hijos, de acuerdo a sus edades, a participar. Puedo sentarme a leer un buen libro con ellos y platicar con ellos. Y ojo, no porque lo estoy diciendo todo lo hago, son estrategias que tenemos. Algunas se adecúan a cada familia, otras no. Mira, por ejemplo, nosotros somos una familia, ¿no? Donde la más pequeña tiene 13 años y el mayor que soy yo tiene 56, entonces ya te imaginarás la diferencia de edades y días y todo lo demás, ¿no? Pero además, entre nosotros, pues nos hacemos a veces bullying, ¿no? Y nos troleamos y hacemos, y todos nos sentamos y después de la comida, a veces hay días o en la noche, y estamos en buen ambiente, ¿no? Y si ya fulanito pasó esto, hizo aquello, lo usamos como carrilla, decimos nosotros, y nos divertimos y sonreímos, ¿no? Y tratamos de pasarla bien, ¿no? Qué importante es ese sentido del humor también, ¿no? Que te hace en ocasiones, Ángel, alejarte, como autodistanciarte de ese problema. Y como decías, la verdad, la imaginación y la creatividad no tienen límite. Y entre más chiquitos los niños, más imaginativos, ¿no? Más imaginativos son. Es realmente increíble cómo, a ver, distrayendo a los niños en todas esas actividades, puedes no solamente alentarlos en la creatividad, en la propia creatividad de ellos, sino tender un puente, Ángel, de comunicación. Porque a veces cuando le dices a los niños frontalmente, ¿qué te pasa? Pues nada, no te van a decir, o sea, porque a lo mejor ni siquiera pueden identificar la emoción que en ese instante los está perturbando. Pero claro, si empiezas a distraerlos con algo, va a fluir el sentimiento, ¿no? Va a fluir, oye, yo te veo medio enojado, a ver, cuéntame, ¿no? Le empiezas a hacer al niño como esos reflejos, poniéndote tú de espejo, ¿no? Diciendo, oye, yo te veo como medio con el ceño fruncido, yo te veo medio con las comisuras de los labios para abajo y me da la impresión que estás como triste. Y entonces empezar a fluir, porque creo que en esta pandemia, si no nos damos a la tarea de preguntar y de escuchar cómo está el otro y qué siente, se pueden por ahí quedar algunas cositas en el corazón, porque decíamos al principio de esta conversación, Ángel, que lo que estamos viviendo es realmente un trauma. Y un trauma, pues tú sabes cómo se define, pero es algo que viene, que te choquea y que te hace que las cosas de antes ya no sean como las de ahora, ¿no? O sea, como que es un parteaguas, un trauma. Y para los traumas, pues dicen que lo mejor es que los hablemos, ¿no? Porque hablándolos vamos acomodando el alma. ¿Es así? Además de que lo que dices es muy cierto, ¿no? Si yo hablo, si yo digo lo que siento, de una forma correcta, que lo puedo decir de una forma incorrecta, digámoslo así, ¿no? Violenta, por ejemplo, ¿no? Tampoco se vale. O sea, yo me puedo enojar con mi esposa, pero eso no me da derecho a ofenderla, ¿no? La tengo que seguir tratando con respeto. Me puedo enojar porque mi hijo o mi hija hizo algo que no me gustó, que no estoy de acuerdo, pero eso no hace que yo la deje de amar. Es por ello que el amor no es un sentimiento, ¿no? Y aquí es algo importante. ¿Cómo le enseño a mi hijo, a mi hija, desde pequeño, a identificar sus emociones y sentimientos? Porque estamos muy dados a que nos saludamos y decimos, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. Ok, ¿qué es bien? ¿Qué implica o qué quiero decirte con bien? ¿No? Yo recuerdo cuando estas niñas y mi hijo estaban en la primaria y yo iba a recogerlas y les decía yo, ¿qué onda? ¿Cómo les fue en la escuela, hijos? Bien. ¿Qué es bien?
se divirtieron, pasaron buenos momentos, se enojaron, se pelearon con alguien, ofendieron. Entonces, no, bueno, pues, y entonces ya iban tratando como de explicar, ¿no? Con los niños de jardín, por ejemplo, cuando trabajo estas emociones a partir del juego, el movimiento y el ejercicio físico, les voy preguntando, oye, ¿y cómo es que tienes el cuerpo? ¿Cómo lo sientes? Pues me duele aquí, o tengo esto, siento acá. Y van tratando de explicarlo, porque eso es importante en nuestra comunicación. Para poder decirte, mira, me siento así, tengo esto, me siento abrumado, me siento molesto, me siento cansado, ya no quiero seguir, ¿no? Y la importancia de poder establecer esta comunicación clara y precisa de las emociones y los sentimientos con los hijos tiene que ver con la confianza, ¿no? Porque yo espero que mi hijo me tenga confianza, mi hija, de decirme lo que le está pasando cuando así lo requiera. Porque somos muy dados algunos padres a decir, tenme confianza. ¿Y tú qué has hecho, papá, mamá, para darle confianza? Porque no nomás es decirle, tenme confianza. Bueno, ¿qué has hecho? ¿Tú le platicas cómo te sientes? ¿Tú le explicas cómo anda tu día? ¿Tú compartes con él también tus sueños, tus ilusiones? No, pues si no, porque la comunicación es bidireccional. Porque si no se vuelve solamente en una forma de informar, una manera de decirle, haz esto, haz aquello. Entonces, sí es importante que en ese sentido, como padres, podamos abrir los canales a partir de conocer nuestras emociones y sentimientos. Sí, es muy, muy importante, porque se puede platicar, porque entonces no se convierte en una conducta, ¿no? Los niños que aprenden el caminito de la comunicación, las familias que se prestan a comunicarse, porque hay familias, pues que hacen como que no pasa nada, y entonces creen que así solitas las cosas se van a resolver. Y tú y yo, y quienes nos están escuchando, saben perfectamente que meter el polvo debajo de la alfombra y acumularlo ahí tarde o temprano se va a salir. Entonces, más vale, ¿no? Ir haciendo como familia esos cortecitos de caja, ¿no? Esos pequeños cortes de caja, como hacen en los negocios, y decir, bueno, a ver cuál fue el balance del día, ¿no? Claro, hay muchas familias que no tienen tiempo, pero yo me acuerdo que nosotros, no sé si a ti te pasó, Ángel, cuando eras más joven, que nos sentábamos a la mesa con nuestros padres y yo tuve esa fortuna de crecer con ese hábito de desayuno, comida y cena. Y ahora los niños, los jóvenes, a mí me pasa aquí con mi hija, ¿no? Bueno, yo como con mi mamá todos los días y mi hija a veces se reúne, pero a veces no, porque tiene mucho trabajo. Y el desayuno lo hace ella sola y a veces la cena también. Entonces no nos da tanta oportunidad para hablar de cómo nos estamos sintiendo. Y es cuando tengo que buscar el espacio, un espacio diferente, ¿no? Y además, bueno, pues mi hija ya es súper adulta. La comunicación cambia, ¿no? Si es un niño de 3 años, un adolescente, o un niño de 18 o de 25, o un joven de 25 años, ¿no? Tienes que, a veces los papás tenemos mucho miedo cuando nuestros hijos nos platican cosas que nos preocupan, que nos alarman, y tratamos de corregirlos, de enmendarles la plana, porque tenemos miedo de que esa conducta o eso que está pasando pueda deteriorar su autoestima, su felicidad, pueda meterlo en problemas, en serios problemas. Entonces nos alarmamos y eso muchas veces es lo que aleja a nuestros hijos de no contarnos lo que está pasando. ¿Tú cómo lo manejas con esos hijos ya adultos que tienes? Mira, miedo vamos a tener de muchas cosas, ¿no? Yo siempre he pensado que el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que enfrenta sus temores, ¿no? ¿Cómo le hago con mi hijo, con mis hijas, ¿no? Pues permitiéndoles que vivan su vida. Mi hija, la mayor, que actualmente tiene ya 21 años, desde hace 3,
emigró al puerto de Veracruz, porque allá está la carrera que quiso estudiar, aunque también estaba aquí en Jalapa. No, pero yo me quiero ir para allá. Ok, no, bueno, ok. Se fue. Y cada 8 días, pues yo la tengo que llevar al servicio de autobuses para que se vaya. Bueno, pues no te quiero decir cuando ya se encamina para allá a tomar su autobús, ¿verdad? Pues yo me regreso pidiéndole a Dios que ya fuese otra vez viernes para tenerla aquí, ¿no? Sin embargo, pues solo un día me habla y, papá, es que no hay luz y yo quería agarrar el coche y si me voy a dejar para Veracruz ahorita en estos momentos, no, espérate, tranquilo, no. Y hay que aprender a confiar en Dios. Para mí eso es básico. Es decir, yo tengo que tener memoria de lo que yo hice cuando era también joven, de qué aventuras tuve, de qué decisiones erróneas tomé, de qué equivocaciones he aprendido más, de cuáles son aquellas experiencias que me marcaron y que hoy me han hecho ser la persona que soy. Más allá de ser bueno, malo y irregular, pues soy una persona que trata de vivir al día, ¿no? Entonces, ese es algo que no se nos debe de olvidar, ¿no? Lidiar con cada uno de ellos dentro de su manera de ser de ellos. A veces yo quisiera tenerlos a mi manera, ¿no? Y que quizás no salieran de la casa y que quizás no pasara esto. Sí, pero eso es lo que yo quiero. Es ahí donde entra, Julieta, lo del proyecto de vida que hace rato comentaba yo. Porque desde ahí, desde que yo empiezo a pensar en mi hijo como una persona independiente, autónoma, es desde el momento en que yo le voy dando esa capacidad de decidir, que es algo para lo que no se nos prepara. No nos enseñan a decidir, ¿no? Rápidamente, el chiste que dice, ¿no? Que llegaba la señora con su niño a la tienda y le decía, ¿qué quieres, mi niño? ¿Un chicle, mamá? No, un chicle no, hijo, ¿cómo te vas a comer un chicle? Mira, el chicle se echa a perder los dientes. Y acá se te pegó el otro día en el cabello. Okay. No, mejor ten esta paletita. Al otro día llega la misma señora con el niño. ¿Qué quieres, mi vida? Un chicle, mamá, porque... No, un chicle no, porque recuerdo. No. Al tercer día, mi amor, ¿qué quieres? Pues lo que tú me quieras dar, mamá, ¿no? Y entonces, así nos pasa a muchos, ¿no? Tú decías, yo tuve la oportunidad de comer, desayunar, comer y cenar con mis padres todos los días. Esa fue una experiencia que de seguro te dio muchas herramientas, ¿no? Yo tuve una experiencia muy diferente, ¿no? Donde mis padres salían a trabajar y yo me quedaba solo todo el día. Entonces yo desayunaba, comía y cenaba solo, ¿no? Entonces cuando yo empecé a pensar en casarme, decía yo quiero una familia donde estemos todos juntos, sentaditos a la mesa a comer. No es así, porque tengo una esposa que trabaja, ¿no? Y unos hijos, como tú decías, van bien. Y Julieta, la vida ha cambiado, la dinámica ha cambiado, ¿no? Antes sí podría haber esos espacios de familia donde la mamá se quedaba en casa a cuidar a los hijos, era la responsable de esto. Era otro tipo, otra forma de llevar la dinámica familiar. Hoy salimos los dos a trabajar, tenemos un trabajo a veces largo de 8, 10, 12 horas, 14 horas, ¿no? Hijos que van a la escuela donde tienen un modelo medio, pues, toman una clase a las 7 de la mañana, otra a las 11, otra hasta las 3, van, vienen, regresan. En fin, son las realidades que ahora nos toca vivir y como dijera por ahí Darwin, ¿no? Pues hay que adaptarse para poder sobrevivir a esto, ¿no? Y buscar esos momentos y aprovechar los momentos de convivencia familiar. Así es. Pues Ángel, ya se nos está agotando el tiempo del programa. ¿Con qué quieres que se quede tu auditorio? Esas señoras y señores jóvenes también que nos han estado escuchando a lo largo de esta hora. Pues lo primero es amar. Lo que me invitaría, ¿no?, a que vayan pensando es en amar. Hijos, padres, todos, ¿no? Creo que al mundo le hace falta mucho amor, ¿no? Estamos viviendo una etapa de violencia muy fuerte y no hablo solamente de disparar una pistola o de darnos de golpes. De muchas maneras la violencia, la intolerancia, etc. Entonces, primero, amar. Segundo, ¿no? Buscar los espacios familiares. Si no transformamos las familias
Y si las familias, sobre todo, no se transforman en espacios de amor, de tolerancia y de respeto, nuestra sociedad seguirá en picada. Y tercero, desde mi experiencia personal comparto, busca a Dios. Solamente en Él podemos encontrar lo que realmente necesitamos, independientemente como cada quien lo perciba, lo conciba y la experiencia de fe que tenga. Eso es otra cuestión. Pero busca a Dios y búscalo en el lugar donde realmente está, primero, ¿no?, que es en tu corazón. Ha sido muy grato escucharte. Para las personas que nos han estado viendo, ¿tienes alguna página donde te puedan buscar? Pues bueno, solamente tengo mi Facebook, una página por ahí, que aparezco así como Ángel Martínez Montero, así lo tengo. Normalmente yo lo que subo son cuestiones de oraciones, ¿no? Tengo un grupo de oración, donde, bueno, pues todos los días pedimos por las necesidades en general del mundo entero, ¿no? Ahí me pueden encontrar. Si alguna persona ya en particular quisiera platicar, con todo gusto estamos abiertos y en estos momentos pues podemos estar desde estas instancias virtuales pudiendo compartir con las personas, ¿no? Por ahí vamos a hacer un grupo con jóvenes, ¿verdad?, que necesiten a partir de una pérdida tener algún acercamiento con las cuestiones espirituales y con las cuestiones psicológicas. No podemos apartar a la psicología de la parte espiritual, ¿no? Entonces, queremos hacer un grupo donde haya jóvenes que puedan reencontrarse consigo mismo y con Dios a partir de su pérdida que han tenido, porque esto es algo que ha pegado muy fuerte. Así es. Bueno, pues ahí está la oportunidad de pertenecer a este grupo, de ponerse en contacto con el psicólogo Ángel Martínez Montero, que está allá en la ciudad de Jalapa. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas otorgado esta hora. Que Dios te bendiga, Ángel, y por aquí nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Al contrario, que tengan excelente día. Buena tarde. Buenas tardes. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. WowMX.tv WowMX.tv